En 1996, Ford dejó de fabricarlo. Los concesionarios lo vendían con descuento porque casi nadie lo quería. Hoy, ese mismo auto puede costar más que una casa en varias ciudades de Latinoamérica. No estamos hablando de un error de fábrica, ni de una edición limitada para coleccionistas. Estamos hablando de un modelo que se vendía por miles de unidades cada año, que cualquier familia americana podía comprar sin esfuerzo, y que durante casi 2 décadas fue prácticamente invisible para el mercado de clásicos. Y sin embargo, hoy es una de las inversiones más rentables de toda la historia del automóvil. Esta es la historia del Ford Bronco original. ¿Cómo nació? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Y qué pasó después que ni la propia Ford se esperaba? Quédate hasta el final, porque el precio real de una unidad restaurada hoy te va a parecer un error de tipeo. Para entender esta historia, hay que volver a mediados de los años 60, cuando Ford tenía un problema que no sabía cómo resolver. El Jeep CJ dominaba por completo el mercado de los todoterrenos civiles en Estados Unidos, con una reputación de dureza que venía directamente de su origen militar en la Segunda Guerra Mundial. Cualquier granjero, cualquier cazador, cualquier persona que necesitara moverse fuera del asfalto, sabía que un Jeep no le iba a fallar. Al mismo tiempo, un competidor inesperado empezaba a asomar la cabeza desde el otro lado del mundo. La Toyota Land Cruiser, con su fama de indestructible, comenzaba a ganar terreno entre quienes buscaban algo capaz de sobrevivir a cualquier terreno sin sofisticaciones innecesarias. Ford se encontraba atrapado entre dos frentes, sin un vehículo propio que pudiera plantarle cara a ninguno de los dos. El problema no era menor para una empresa del tamaño de Ford. Perder terreno, en el segmento de los todoterrenos, no significaba solamente perder ventas puntuales de un modelo específico, sino perder la posibilidad de fidelizar a un tipo de comprador que después, con el tiempo, terminaba comprando también camionetas de trabajo, autos familiares y prácticamente cualquier otro producto de la marca durante el resto de su vida. Ese comprador rural, ese comprador que necesitaba un vehículo capaz de cruzar un campo embarrado sin quedarse a mitad de camino, era exactamente el tipo de cliente que Ford no se podía dar el lujo de regalarle a la competencia. La respuesta de Ford llegó en 1966, y fue el Bronco. Un vehículo pequeño, cuadrado, honesto en su diseño, construido sobre un chasis propio pensado desde cero para este propósito específico. Esto puede sonar a un detalle técnico menor, pero no lo es. Varios de sus competidores directos de esa época y de las décadas siguientes se construyeron adaptando plataformas ya existentes de otros vehículos, lo cual siempre implica compromisos de diseño que terminan notándose con los años. El Bronco, en cambio, nació siendo exactamente lo que tenía que ser, sin herencias de otro vehículo tirando de su ingeniería en direcciones distintas. Con el paso de los años, esa decisión resultó ser una de las más importantes de toda la historia del modelo. Bajo el capó, la mayoría de las unidades de esta primera generación llevaban motores de 6 cilindros en línea o el legendario bocho de 289 pulgadas cúbicas de Ford. No eran motores diseñados para impresionar en una carrera de aceleración. Eran motores diseñados para resolver, con un torque generoso a bajas revoluciones, una mecánica simple y prácticamente cero componentes electrónicos delicados. Y aquí está el primer dato que de verdad importa en toda esta historia, no como simple curiosidad técnica, sino como la razón real de todo lo que viene después. Al no depender de una computadora de a bordo ni de sensores frágiles, un Bronco de los años 60 o 70 se puede diagnosticar y reparar directamente con las manos y un juego de llaves básico. Si algo falla, lo ves, lo tocas, y en la mayoría de los casos lo arreglas ahí mismo, sin depender de un escáner electrónico ni de un repuesto que solo vende un concesionario oficial. No existe una luz de check engine que te mande corriendo a un taller especializado a pagar una fortuna por un diagnóstico que ni el propio mecánico termina de entender del todo. Esa simplicidad, hoy, ya no es solo un capricho de nostálgicos. Es la razón número 1 por la cual estos vehículos siguen rodando medio siglo después de haber salido de la fábrica,
Mientras que muchos autos modernos con apenas 10 años de uso empiezan a acumular fallas costosas que ni sus propios dueños saben diagnosticar. Pero en su momento, ni siquiera esta ventaja alcanzó para salvarlo del destino que le esperaba. Durante los primeros años, el Bronco se ganó un lugar propio en el mercado precisamente por lo que no era tan grande como una camioneta de tamaño completo, ni tan espartano como un Jeep puramente militar en su concepción. Era lo suficientemente compacto para moverse con agilidad entre árboles y rocas, y lo suficientemente robusto para no rendirse ante ningún camino. Se convirtió rápidamente en el vehículo elegido por quienes querían aventura real los fines de semana, sin sacrificar del todo la comodidad durante la semana laboral. Las revistas especializadas de la época lo describían como el punto de equilibrio perfecto entre un vehículo de trabajo y uno de recreo, algo que hasta ese momento nadie había logrado ofrecer con tanta claridad. Por dentro, el Bronco de esos primeros años era tan honesto como su mecánica. Nada de plásticos innecesarios, nada de acabados pensados para impresionar en el concesionario. Un tablero simple, con los indicadores esenciales bien a la vista, asientos pensados para resistir barro y polvo antes que para lucir elegantes, y un techo que en varias versiones se podía retirar por completo para transformar el vehículo en algo mucho más cercano a la experiencia de manejar al aire libre. Esa versatilidad, la de poder ser un vehículo cerrado entre semana y uno completamente abierto el fin de semana, fue parte fundamental de por qué generó una comunidad de seguidores tan fiel desde el primer día. Con el correr de la década del 70, el Bronco también empezó a aparecer con más frecuencia en producciones de cine y televisión, casi siempre en el rol del vehículo confiable, que llevaba a los protagonistas hasta lugares a los que ningún otro auto se animaba a llegar. Eso ayudó a construir, de forma casi silenciosa, una identidad cultural que trascendía las cifras de venta y los catálogos técnicos. El Bronco no era solamente un vehículo utilitario. Era, para toda una generación, el símbolo de la libertad de salir del asfalto sin miedo a quedarse varado en el camino. Pero el mundo cambió, como siempre termina cambiando, y a comienzos de los años 70 llegó la primera gran sacudida. La crisis del petróleo golpeó con fuerza a toda la industria automotriz americana, y de un día para el otro, un motor grande y sediento de combustible dejó de ser un símbolo de estatus para convertirse en un problema económico real para cualquier familia. Las colas en las gasolineras se volvieron parte del paisaje cotidiano, y comprar un vehículo con un bocho de gran cilindrada empezó a sentirse casi como una imprudencia financiera. Los compradores empezaron a buscar autos más pequeños, más eficientes, más razonables para los nuevos tiempos que se venían. Ford respondió rediseñando el Bronco varias veces a lo largo de esa década, haciéndolo más grande, más cómodo, más parecido en espíritu a una camioneta familiar que al todoterreno ágil y sin pretensiones que había sido en su origen. Y en ese camino de adaptación constante, el Bronco fue perdiendo, generación tras generación, buena parte de lo que lo había hecho especial al principio. Para mediados de los años 80, el Bronco ya era un vehículo distinto al que había salido de fábrica en 1966. Más grande, más pesado, más orientado a competir directamente con las camionetas grandes de la época, que a mantener su espíritu original de todoterreno compacto. Seguía vendiéndose bien, seguía teniendo una base de compradores fieles, pero la magia particular de esa primera generación ya se había diluido en el proceso de hacerlo más grande y más cómodo para el gusto promedio del mercado. En ese mismo periodo, el mercado de los todoterrenos había cambiado por completo. Ya no se trataba solamente de Jeep y de Ford peleando por el mismo comprador rural de los años 60. Ahora había SUVs de tamaño completo compitiendo directamente, camionetas cada vez más cómodas que empezaban a robarle terreno al segmento, y una oferta general mucho más amplia que la que existía cuando el Bronco original había salido a la calle por primera vez. Ford tenía que decidir constantemente entre mantener la esencia del vehículo o adaptarlo a lo que el mercado parecía pedir en cada momento, y como suele pasar en la industria automotriz, terminó inclinándose una y otra vez por la segunda opción. Para 1996, después de casi 30 años ininterrumpidos en el mercado, Ford tomó la decisión de discontinuarlo por completo. Y aquí llega la parte de esta historia que casi nadie recuerda con precisión. El Bronco no desapareció por falta de ventas, ni por un fracaso comercial evidente como sí ocurrió con tantos otros modelos de esa época. Desapareció en medio de una polémica mediática de alcance nacional que en realidad no tenía nada que ver con las cualidades del vehículo en sí mismo,
sino con un episodio muy conocido de mediados de los 90 que quedó grabado en la memoria colectiva de esa década entera. El Bronco, sin comerlo ni beberlo, terminó cargando con una asociación que no había pedido ni merecido y que nada tenía que ver con su ingeniería, su durabilidad o su historia real dentro del catálogo de Ford. La marca decidió que ya no valía la pena seguir peleando contra esa imagen instalada en el imaginario popular y simplemente cerró la producción sin demasiado ruido. Pero lo que ocurrió después con las miles de unidades que ya estaban en la calle, repartidas por granjas, garajes y calles de todo el continente, es exactamente lo que ni la propia fábrica se esperaba. Durante casi 15 años, un Bronco original de los años 60 o 70 se conseguía por muy poco dinero. Terminaban trabajando en granjas, olvidados en desguaces, convertidos en herramientas de trabajo sin ningún valor de colección a los ojos de casi nadie. No se cuidaban porque nadie creía que valiera la pena cuidarlos, y muchos terminaron desarmados para piezas o directamente destruidos con el paso del tiempo y el óxido. Y ahí aparece la ironía más grande de toda esta historia. Mientras menos se cuidaban, menos unidades quedaban en buen estado con el paso de los años, y mientras menos quedaban en buen estado, más valiosas se volvían las pocas que sí habían logrado sobrevivir intactas, esperando en algún cobertizo a que alguien las redescubriera. A partir de mediados de la década pasada, algo empezó a cambiar de manera silenciosa primero, y después completamente imparable. Los coleccionistas comenzaron a redescubrir el modelo original justo en el mismo momento en que Ford anunció públicamente que traería de vuelta el nombre Bronco para un vehículo completamente nuevo, pensado para competir de frente contra los todoterrenos más populares del mercado moderno. Esa sola noticia disparó el interés por la versión clásica de una manera que ninguna estrategia de marketing habría podido planificar con tanta precisión. De golpe, miles de personas que ni siquiera sabían que el Bronco original todavía existía en algún galpón o granja del interior, empezaron a buscarlo de manera activa, revisando clasificados, recorriendo subastas regionales, contactando talleres especializados en restauración. El resultado de todo esto se puede resumir en números que, si no los conocieras de antemano, sonarían directamente exagerados. Unidades que hace apenas 15 años se vendían por $3,000 o $4,000, hoy se están vendiendo completamente restauradas por más de $80,000 y en algunos casos particulares por encima de los $100,000, dependiendo del estado de conservación y de la autenticidad de sus piezas originales de fábrica. Estamos hablando de una multiplicación de valor de entre 8 y 12 veces en poco más de una década, algo que muy pocos activos financieros tradicionales pueden ofrecer con ese nivel de consistencia. No es simplemente un auto viejo que subió de precio porque de repente se puso de moda entre un grupo reducido de entusiastas. Es un vehículo que casi nadie quería, que estuvo a punto de desaparecer por completo del imaginario colectivo automotor y que hoy se disputa en subastas serias como si fuera una pieza de museo. Y esto no es un caso aislado dentro del mundo de los clásicos, aunque sí es uno de los ejemplos más extremos y mejor documentados. Es, de hecho, el reflejo más claro de una regla que se repite una y otra vez en este nicho tan particular del mercado automotor. Un vehículo con comunidad activa de fans dispuestos a compartir conocimiento y piezas, con producción relativamente limitada respecto a la demanda actual, y con una mecánica simple que cualquier taller de barrio puede mantener con vida durante décadas, tiende siempre hacia el mismo destino final. El valor sube, y sube de forma sostenida en el tiempo, no como una moda pasajera que se desinfla al año siguiente. Para ponerlo en perspectiva, si alguien hubiera invertido esos mismos $3,000 o $4,000 en un fondo de inversión promedio hace 15 años, hoy tendría un rendimiento razonable, pero muy lejos de una multiplicación de 8 o 12 veces el capital inicial. Pocos activos financieros tradicionales, por más sólidos que sean, logran ese tipo de crecimiento sostenido en tan poco tiempo. Y a diferencia de una acción en la bolsa o un fondo indexado, acá había algo tangible de por medio. Un objeto real, que se puede tocar, conducir, escuchar arrancar, y que además carga con toda una historia detrás. Eso es algo que ningún papel financiero puede ofrecer, y es parte de por qué cada vez más gente decide destinar parte de sus ahorros a este tipo de vehículos en lugar de instrumentos puramente financieros. Claro que no cualquier unidad alcanza esas cifras extraordinarias que mencionamos antes. El mercado de clásicos es implacable con los detalles, el estado real de la carrocería, si el motor y la transmisión son los originales de fábrica o fueron reemplazados en algún momento de su vida útil, y la documentación que acompaña al vehículo.
Todo eso termina definiendo si estamos hablando de una unidad de $15,000 o de una que supera ampliamente los $100,000. Pero incluso las unidades más modestas, las que necesitan trabajo de restauración y no tienen toda su documentación en regla, hoy valen varias veces más de lo que valían apenas una década atrás. Hoy, un Ford Bronco original en estado de museo, con motor y chasis 100% originales de fábrica, documentado y con su historial completo de propietarios, puede superar sin ningún problema los $150,000 en una subasta seria, de las que se realizan regularmente en Estados Unidos. Eso es, literalmente, más de lo que cuesta una vivienda completa en varias ciudades de Latinoamérica en este mismo momento. Y la pregunta que queda flotando después de conocer toda esta historia completa es la misma que se hacen hoy muchos coleccionistas con experiencia real en este mercado tan particular. Si el Bronco pasó de ser un vehículo que prácticamente nadie quería a convertirse en una fortuna sobre ruedas en menos de 15 años, ¿cuál de los autos que hoy nadie mira dos veces va a valer exactamente lo mismo dentro de una década? Esa es precisamente la pregunta que vamos a responder en el próximo video de este canal, donde vamos a hablar de un vehículo que hoy todavía se puede conseguir por menos de $5,000 y que varios expertos del mercado de clásicos ya están señalando en voz baja como el próximo Bronco de esta historia. Si esta historia te hizo pensar en algún auto de tu propia familia que terminó exactamente igual, olvidado durante años en algún garaje y después revalorizado sin que nadie lo esperara, contámelo en los comentarios. Quiero leer esas historias una por una, porque estoy seguro de que hay muchas más como esta dando vueltas por ahí, esperando a que alguien las cuente. Y si hay algo que esta historia deja claro, es que el valor real de un vehículo no siempre se mide en el momento en que sale de la fábrica, ni en el año en que se discontinúa. A veces hace falta que pase una generación entera, que el mercado se olvide por completo de él, y que después alguien lo redescubra con ojos nuevos, para que su verdadero valor salga finalmente a la luz. Eso fue exactamente lo que pasó con el Bronco, y probablemente sea exactamente lo que esté pasando ahora mismo, en algún garaje olvidado, con otro vehículo que todavía nadie está mirando de la forma correcta.